En la tercera parte de series numéricas veremos la convergencia de una serie de acuerdo al tipo, no en forma general, sino de acuerdo al tipo de serie que tengamos. Algunos tipos de series numéricas que vamos a analizar son las siguientes. En primer lugar, las series P, cuya expresión genérica es un número dividido n elevado a la p. Las series de términos positivos, donde todos sus términos son estrictamente mayor que cero. Las series de términos negativos, que por supuesto contrario a lo anterior, todos los términos son negativos. Las alternadas, es decir que tenemos positivo negativo, uno a consecuencia del otro, y para lograr eso trabajamos en una expresión con menos 1 elevado a la n, de forma que si n es par, este término será positivo, si n es impar será negativo. Pero para ello, el coeficiente genérico a sub n debe ser positivo. Y por último tenemos las series geométricas, cuya expresión general es un número a, observen que este valor a no depende de n, multiplicado por una constante o razón, se llama q, elevado a la n menos 1. Vamos a trabajar enseguida con ellas, por lo tanto vamos a distinguir qué representa cada una de las cosas. Por último, la serie de términos cualesquiera, es decir, tener mezclados positivos y negativos sin llevar ninguna regla. Las primeras series con las que vamos a trabajar son las series P, que habíamos dicho la forma que tienen, 1 sobre n a la p, donde n itera entre 1 e infinito. Por ejemplo, 1 sobre n, la serie armónica que hemos trabajado, sería una serie P, donde P vale 1. En el otro caso, en el otro ejemplo, tenemos 1 sobre n al cuadrado. El valor de P es 2. Y en el último caso, P vale 1/2. Cualquiera de estos ejemplos representaría una serie P. ¿Cuál es el criterio que se aplica para estas series en especial sin necesidad de encontrar Sn? Habíamos dicho que si yo determino una expresión para las sumas parciales enésimas, podemos construir la sucesión de sumas parciales y a través de esto saber si una serie converge o no converge. Pero no siempre es fácil encontrar el Sn, entonces debemos desprendernos de ese proceso. Para esto se encasillan las formas de esta serie, como por ejemplo la que estamos viendo, y se generaliza o se busca un criterio que sería la condición suficiente para que esta serie converja. A través de ejemplos y de varios análisis se llega a la conclusión que una serie P va a cumplir el siguiente criterio de convergencia. Si P es mayor que 1, la serie será convergente. Si P es menor o igual que 1, la serie no converge. Volviendo a nuestros ejemplos, en el primer caso habíamos dicho que P valía 1, por lo tanto, de acuerdo al criterio, la serie armónica no converge. En el segundo caso, al ser P igual a 2, converge. Y en el último caso, P valía 1/2, por lo tanto, es menor que 1, no converge. En el caso de las series de términos positivos, veremos qué criterios se utilizan o cuáles son las condiciones suficientes para determinar su convergencia. Recuerden que las series de términos positivos pedimos que el genérico a sub n sea mayor que 0. Sin embargo, estos criterios que vamos a ver ahora también se aplican para las de términos negativos, ya que podemos trabajarlos en valor absoluto y se adecuan a los criterios utilizados para términos positivos. Los criterios de convergencia o condiciones suficientes que vamos a ver para este caso serán el criterio del cociente o de D'Alembert, el de Raab
el de la raíz o de Cauchy. En el criterio del cociente o de D'Alembert se establece lo siguiente. Dada una serie de términos positivos o negativos, si calculamos el límite del genérico sobre el anterior y ese límite nos da como resultado un valor L, entonces diremos que si L es menor que 1, la serie resulta ser convergente. Si L es mayor que 1, no converge, pero en cambio si L es 1, entonces no se puede determinar si converge o no y será necesario buscar otro criterio. Veamos los siguientes ejemplos. Supongamos que nos dan la serie cuyo término genérico es n al cubo sobre 3 elevado a la n. Para aplicar el criterio que estamos viendo, que es el del cociente o de D'Alembert, lo primero que observamos es que todos los términos de esta serie van a ser positivos. Podemos aplicar entonces el criterio, que es la condición que se nos había pedido. Por lo tanto, hacemos el cálculo del límite cuando n tiende a infinito de el término genérico aumentado en 1, por eso es que es n más 1 elevado al cubo, dividido 3 elevado a la n más 1, es decir, donde aparece n, simplemente le sumamos 1, dividido el anterior, es decir, en n, que es directamente el término genérico que nosotros tenemos. Trabajamos algebraicamente esa expresión para poder hacer el cálculo del límite, ordenando ese cociente de fracciones, y llegamos finalmente a tener, después de pasos algebraicos, calcular el límite de 1/3 multiplicado por n más 1 sobre n elevado al cubo. Esa expresión que tenemos en el paréntesis elevado al cubo, podemos distribuir denominador y nos queda n sobre n que nos da 1, más 1 sobre n que elevado al cubo cuando n tiende a infinito, haría que este factor en realidad nos quede 1 al cubo. Por lo tanto debemos calcular el límite de 1/3, cuyo resultado es 1/3. Como 1/3 es menor que 1, diremos que la serie que nos han dado es convergente. En cambio, en el siguiente ejemplo, supongamos que tengamos el genérico n a la n sobre n factorial, una serie que itera desde n igual a 1 hasta infinito. Como los términos de esta serie son todos positivos, podemos aplicar el criterio de D'Alembert, el cual nos dice que tenemos que calcular el límite del término siguiente sobre el enésimo, es el n más 1 sobre n. Observen nuevamente que en esta expresión debemos hacer, cada vez que aparece n, sumarle 1 y luego dividirlo por el factorial de n más 1. Mientras que en el denominador tendremos n más 1 sobre el factorial de n. Trabajando algebraicamente esta expresión, podremos llegar a obtener la expresión que nos permitía definir al número e. Ese número e equivale a aproximadamente 2,73, por lo tanto es mayor que 1 y esta serie resulta ser no convergente. Veremos ahora el criterio de la raíz. Nos dice que si tenemos una serie de términos positivos, si calculamos el límite de la raíz de índice n, la raíz enésima del término genérico de la serie, y calculamos el valor L, si ese valor L es menor que 1, entonces la serie resulta ser convergente. Si L es mayor que 1, la serie no es convergente, y si L es igual a 1, no se sabe. Observen que si bien la expresión del límite que se calcula es distinto, el criterio dice lo mismo que dice el de D'Alembert. Si L es menor que 1 converge, si L es mayor que 1 no converge, y si L es igual a 1 no se sabe y hay que aplicar otro criterio.
¿Cuándo es conveniente utilizar este criterio? Cuando tenemos series como las que mostramos en el ejemplo. Si yo tengo una serie cuyo término genérico está elevado a la n, es el caso conveniente de aplicar este tipo de criterio, ya que al aplicar la raíz enésima de un valor que está elevado a la n, podemos simplificar el índice con el exponente y de ahí en más calcular un límite más sencillo. Otro ejemplo es el caso de tener un exponente combinado como n-2, donde obviamente habrá que distribuir esto como potencia de productos de igual base. En el criterio de Rad diremos que, teniendo una serie de términos positivos, calculamos el límite bajo la siguiente expresión. El límite para n que tiende a infinito del producto entre n y 1 menos el término genérico en la posición siguiente sobre el anterior. Ese resultado nos da un valor L y diremos que si L es mayor que 1, al contrario de lo que pasaba en los dos anteriores, la serie resulta ser convergente. Si es menor que 1, no es convergente, y si es igual a 1, no se sabe. Este criterio, por digamos la complejidad que tiene la fórmula a la cual se le aplica el límite, generalmente es el último que se prueba. Y en general, este criterio se aplica en el caso que D'Alembert nos dé 1 o Cauchy nos dé 1. A continuación de esos dos, donde al dar 1 no se sabe si converge o no, se aplica el criterio de Rab. Veamos en un ejemplo cómo se aplica Rab. Dada una serie de términos positivos como la que estamos viendo, 1 sobre n por n más 1, en general lo que hacemos es empezar aplicando el criterio de D'Alembert o el del cociente, que es obtener el límite del cociente entre el término genérico en la posición n más 1 sobre el término genérico en la posición n. Si calculamos este límite trabajando algebraicamente, vemos que el resultado es 1. De acuerdo a lo que dice el criterio del cociente, no sabemos si la serie converge o no. Esto significa que se debe buscar otro método para determinar la convergencia o no de esta serie. Y generalmente, cuando por D'Alembert nos da 1, aplicamos a esa serie dada de términos positivos el criterio de Rab. El criterio de Rab nos dice que se debe calcular el límite de n por 1 menos an más 1 sobre an. En el caso del paso anterior ya habíamos obtenido ese cociente. Ese cociente nos había dado n sobre n más 2, lo cual escribimos acá. Ordenando algebraicamente esta expresión, vemos que el resultado de este límite es 2. Como es mayor que 1, diremos que la serie resulta ser convergente. Veremos ahora otro tipo de series, a las cuales las identificamos como series geométricas. En realidad, en las series geométricas hay casos en que pueden ser consideradas como series de términos positivos, por supuesto, cuando todos sus términos, cuando el genérico a sub n sea mayor que 0. Sin embargo, por la estructura tan particular que tienen las series geométricas, es posible hacer un análisis de su convergencia a través de un nuevo criterio. Pero para poder llegar al criterio de convergencia tenemos que saber cuál es la estructura de la que estamos hablando de una serie geométrica. Y para ello daremos la definición. Una serie geométrica será aquella que verifique que cada término es igual al anterior multiplicado por un número llamado constante o razón, que lo identificaremos con la letra Q. Simbólicamente, una serie geométrica quedará expresada de la siguiente manera.
el primer término va a ser simplemente un número, mientras que el siguiente va a ser el número anterior multiplicado por la constante o razón q. El tercer término de esta serie será el anterior, es decir, a por q, multiplicado nuevamente por q. Por lo tanto, nos queda q al cuadrado. Si seguimos haciendo esto en forma indefinida, veremos que q va subiendo un grado. Sin embargo, como no aparece en el primer término de la serie, q está elevado a la 0. Genéricamente, esta expresión se podrá escribir entonces como el coeficiente a por q elevado a la n menos 1, ya que cuando n valga 1, es decir, en el primer término, q queda elevado a la 0, lo que justifica que no apareció en el primer término de esta serie. Vean, en este caso vamos a decir que a y q son números reales donde q recibe el nombre de razón. Ejemplos de esta serie geométrica las podemos encontrar en 1 sobre 2 a la n. Como ustedes observan, también podría ser tomado como una serie de términos positivos. Cuando n vale 1, tendremos el valor de a. Y haciendo el cociente de el término n más 1 sobre n, tendríamos el valor de la razón, que lo podemos obtener haciendo el cociente de cualquier par de términos consecutivos de esta serie. En el caso de la siguiente serie como ejemplo que hemos puesto, 5 por 4 tercios elevado a la n, si bien este 5 puede salir como factor común de esta sumatoria, al obtener el valor de a tiene que ser tenido en cuenta. Si n vale 1, el valor de a será entonces 20 tercios, mientras que el valor de q será cualquier posición de la serie dividida la anterior, incluyendo el 5. En el ejemplo menos 2 elevado a la n menos 1 como genérico, es muy importante tener en cuenta la alteración que va teniendo el signo menos de esta base, dependiendo si el exponente es par o impar. Es decir, que cuando saco q y cuando saco a, debo tener en cuenta el signo del término genérico. De esa manera decimos que a vale 1 y q vale menos 2 en este ejemplo. El criterio de convergencia para el caso de la serie geométrica nos dice que dada una serie geométrica de forma genérica a por q a la n menos 1, con a y q números reales, si el valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie converge, y converge a un número s que se calcula como el cociente entre el primer término de la serie sobre 1 menos q. En cambio, si el valor absoluto de q es mayor o igual que 1, la serie no converge. Veamos en estos ejemplos cómo aplicar el criterio de convergencia para las series geométricas. Teníamos el primero, que el término genérico era 1 sobre 2 a la n. Habíamos dicho que q valía un medio y por lo tanto, de acuerdo al criterio, no hace falta otra cosa que determinar el valor absoluto de esta razón q y puedo indicar que esta serie es convergente. Si una serie converge, converge a un valor. En el caso de las geométricas, es la única que puedo decir a qué converge sin tener la sucesión de sumas parciales. Es el mismo valor S que habíamos obtenido cuando la sucesión de sumas parciales converge, pero particularmente en el caso de las series geométricas se calcula como el primer término de la serie sobre 1 menos q. En nuestro caso, a vale un medio, q vale un medio, por lo tanto, s, que es el valor al cual converge la serie, es 1. Vamos con el segundo caso. Por ejemplo, si tenemos la serie geométrica 1 a la n, la razón es 1, y dijimos, de acuerdo al criterio, que en este caso no será convergente. Si no converge, obviamente no puedo calcular el valor de s.
Si tenemos la otra serie que habíamos tomado como ejemplo, donde el genérico es menos 2 elevado a la n menos 1, la serie geométrica tenía razón menos 2. Como el valor absoluto de q es mayor que 1, yo digo simplemente que la serie no converge. Sobre las series alternadas, vamos a trabajar con un criterio de convergencia diferente a las que hemos tenido anteriormente. Recordemos en primer lugar que una serie alternada se caracteriza justamente porque tiene alternado en sus términos signos positivos y negativos, dependiendo si es positivo o negativo el primero del exponente que tengamos con base menos 1. Como el criterio que vamos a aplicar requiere distinguir muy bien cuál es el genérico A sub n, vamos a considerar que A sub n debe ser tomado en forma positiva. Eso significa que de tener un signo negativo acompañando a la sub n, se agregará, se le incluirá a este factor negativo menos 1 a la n que tenemos explícitamente indicado. Las series alternadas pueden resultar ser convergentes en forma absoluta o en forma condicional. Para determinar en cuál de los casos nos encontramos, trabajamos con la serie alternada como términos positivos, es decir, trabajamos el valor absoluto de la expresión de la serie alternada que se nos ha dado en el ejercicio. Como ahora, al trabajarlo en valor absoluto, se convierte en una serie de términos positivos, podemos analizarla aplicando D'Alembert, Cauchy o Raab, que son los que hemos visto. Si aplicando cualquiera de esos tres criterios nombrados se determina que la serie converge, o podemos determinar que la serie no converge. Para el caso que con los tres criterios, con cualquiera de ellos, resulte que la serie alternada tomándola en valor absoluto es convergente, la conclusión es que converge en forma absoluta o que converge absolutamente. Pero en el caso que la serie tomada en valor absoluto como una serie de términos positivos aplicando D'Alembert, Cauchy o Raab, resulte que la serie sea no convergente, entonces deberemos hacer el análisis de la serie alternada, es decir, considerando el signo que va iterando entre positivo y negativo. Para realizar este análisis de serie, aparece el criterio para las series alternadas, concretamente cuando se considera el signo, que es el criterio de convergencia de las alternadas llamado criterio de Leibniz. Vuelvo a repetir entonces. Tomamos la serie alternada como una serie de términos positivos considerando en valor absoluto la expresión del ejercicio que nos han dado. A través de D'Alembert o Raab o Cauchy, el que sea conveniente, se determina si converge o no. Si ya con esos tres criterios converge, no hacemos nada más y decimos que la serie alternada converge absolutamente. Pero si la serie tomada en valor absoluto resulta ser no convergente, deberemos continuar el análisis. Y en este análisis lo que haremos es aplicar el criterio de Leibniz, que se considera como serie alternada. Es decir, consideramos el signo. ¿Pero qué dice el criterio de Leibniz? Que si tenemos una serie alternada, en primer lugar, si la serie es decreciente, es decir, que el siguiente es menor que el anterior, y además el límite del término genérico A sub n sin signo cuando n tiende a infinito es 0, entonces la serie alternada converge, pero converge condicionalmente. Recordemos que el criterio de Leibniz se aplica
después de haber analizado si la serie alternada tomada en valor absoluto resulta ser convergente por algún criterio de términos de valor positivo. Dallenberg, Cauchy o Raab. Si llegase a ser convergente con esos criterios, converge en forma absoluta. Si no, es el momento que aplicamos Leibniz para considerar si en este caso sí converge. Pero si converge, decimos que lo hace en forma condicional.